Buenas noches con todos. Los saluda Giovanna Ramírez, gerente general de Rancor International Training. En nombre de Pacífico Seguros, Protege 365 y Rancor, les damos la bienvenida y las gracias a nuestros amigos de Argentina, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Venezuela y Perú por asistir al tercer webinar gratuito por el mes de la medicina, donde trataremos el tema experiencia de la gestión de riesgos psicosociales. Esta noche nos acompañan Yasmín Bazán, médico ocupacional con maestría en salud ocupacional, convención en medicina ocupacional y medio ambiente de la Universidad Científica del Sur, máster en Project Manager en Ergonomía de la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España. Especialista en implementación y auditoría de sistemas integrados de gestión de la calidad ambiental, seguridad y salud ocupacional. Especialización en psicología laboral. Especialización en toxicología laboral de la Universidad de Girona, España. Vicepresidenta de la Asociación Peruana de Prevencionistas de Riesgos, APDR, miembro activo de la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional, SOPESO, miembro activo de la Sociedad de Medicina del Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Y como moderador nos acompaña el médico ocupacional Kevin Vigil Vega, médico cirujano y titulado y habilitado, con más de 10 años de experiencia profesional en el rubro de seguridad y salud en el trabajo. Egresado de la maestría en seguridad y salud en el trabajo. Es máster en medicina ocupacional y del medio ambiente y posgrado en auditoría médica basada en evidencia. Actualmente es director técnico en SST de Rancor International Training. Les informamos que al finalizar el webinar podrán realizar sus preguntas, pero si desean hacer alguna pregunta durante el webinar, el chat está activo para que puedan realizarlas. Con esto damos inicio a nuestro webinar. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias, Giovanna. Bienvenidos a todos. Bueno, como ya hicieron la presentación, el día de hoy vamos a tocar un tema que es bastante importante sobre lo que es la experiencia de la gestión de riesgos psicosociales, ¿no? Que como sabremos, pasada la pandemia, se le ha dado bastante hincapié y bastante importancia a todo lo que son los temas que abarcan la salud mental, tanto los factores psicosociales como los factores de riesgos psicosociales. Para eso me gustaría entrar a tallar un poquito en lo que es la prevalencia de los trastornos mentales según la Organización Mundial de la Salud del 2015. Mencioné que estamos presentes o presentando lo que es la pandemia de los trastornos mentales. Más frecuentemente son los trastornos de ansiedad y depresión, y como podemos ver, según la Organización Mundial de la Salud, pues anteriormente a la pandemia teníamos que el género femenino era el más afectado, tanto para lo que era depresión como para lo que era ansiedad. Y de las regiones más afectadas, pues teníamos a los dos continentes, que era el continente africano y el continente americano. Asimismo, según una investigación que realizó Sapiens del 2022, que es una investigación la más reciente que hemos tenido, pues se vio que se hizo una comparación de lo que era la prevalencia de distrés en Latinoamérica y el mundo en general, haciendo una comparación de lo que son la población joven y la población adulta. Y como podemos ver, tenemos a Perú encabezando la primera lista, posteriormente la India y Bolivia, y sobre todo Perú con un 46.2%, que quiere decir que tenemos más adultos jóvenes entre los 18 y 24 años que presentan distrés o que realmente están luchando, batallando con algún tema de salud mental, en comparación con la población más adulta, que son los 55 a 64 años. Conociendo estos datos, pues ya nos podemos dar, digamos que una luz de cómo estamos a nivel de la salud mental, sobre todo en comparaciones tanto a Latinoamérica como a nivel mundial. Y hablamos de salud mental, sí, pero ¿qué cosa es la salud mental como tal?
es el estado de bienestar completo, no solamente la parte de la salud física, sino es el estado de bienestar en el cual aquella persona puede afrontar cualquier dificultad normal de la vida cotidiana, que puede ser consciente de sus propias capacidades, que puede trabajar de forma productiva y evidentemente es capaz de hacer una buena contribución al medio ambiente. Pero no todos gozamos de una muy buena salud. Asimismo, según la Organización Panamericana de la Salud y la OMS también, se vio que 1 de cada 5 personas en el trabajo puede padecer algún problema de salud mental. Lamentablemente también se ha visto que el tema de la globalización, el teletrabajo, está contribuyendo a un alto estrés laboral y los trastornos relacionados. También tenemos un tema de estigmatización y la falta de concientización de la salud mental en el trabajo, ya que estas son barreras para la equidad. Y pese a que estamos en el siglo XXI, las personas con problemas de salud mental todavía ocultan sus trastornos por temor a que haga discriminación cuando están buscando trabajo o para proteger su trabajo. Y esto evidentemente muchos, sobre todo en los médicos ocupacionales, lo vemos cuando pasamos de repente los exámenes médicos ocupacionales o preocupacionales o los exámenes ocupacionales de ingreso y vemos por ahí que saltan ciertas ya patologías que son catalogadas como enfermedades comunes, pero que atañen a lo que es la salud mental. Y muchos de ellos, evidentemente, muchos trabajadores no quieren que este tema, bueno, se sepa. Asimismo, tenemos que mencionar lo que es la normativa legal. Si bien es cierto, tenemos infinidad de normativas, hay algunas que han sido derogadas, otras que todavía tenemos vigentes, pero como ya podemos ver, incluso antes de nuestra ley madre, que es la 29783, ya teníamos ciertos reglamentos, ciertas resoluciones ministeriales en las cuales podíamos ver y evaluar que ya tenían, por ejemplo, el listado de agentes psicosociales de la mujer gestante, la 374/2008, en el cual protegía también la salud mental de ellas. En el reglamento del DS 009/2004, era también ver el impacto de lo que era la fatiga mental en las mujeres gestantes. Luego, de la 375, vemos también lo que es el impacto de la carga mental del trabajador en su trabajo. Y posterior a ellas, pues tenemos otras leyes también en las cuales se han promovido también los temas de salud mental. Incluso posterior a la COVID-19, posterior al tema pandémico, incluso se vio lo que eran los planes de salud mental en el contexto COVID-19, los cuales estábamos obligados todos los médicos ocupacionales a poder velar y prevenir que se tengan mayores riesgos psicosociales devenidos de estos casos de pandemia por todos los desenlaces que ya hoy por hoy conocemos, ¿no? Y por último, bueno, tenemos el tema ya de lo que es la vigilancia de otros factores psicosociales para los trabajos post-pandémicos. Asimismo, en el 2020 tuvimos lo que era la guía técnica de primeros auxilios psicológicos, que hoy por hoy incluso se pueden utilizar como base para nuestros programas, planes y programas. Asimismo, cabe mencionar aquí que tenemos los lineamientos generales de lo que es salud y seguridad en el trabajo. Bueno, en el anexo posterior, Evelyn, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Posterior a la presentación vamos a dar como unos 5 minutos o quizás un poquito más para contestar todas las preguntas. ¿Sí? La parte de lo que son los lineamientos generales de la SCT, tenemos aquí las disposiciones generales que ya hoy por hoy se conocen y sobre todo lo que es de la parte del teletrabajador. Aquí hay algo muy importante que se señala sobre todo en el anexo 4, que Evelyn sigue levantando la manito. Yoba, tú me dirás si contestamos ahora o contestamos a posteriori. Yasmin, no te preocupes, al final nos ordenamos con las respuestas. Ah, perfecto, genial. Entonces continuamos. Tenemos un tema súper importante que son los principales riesgos asociados al teletrabajo también, y en el cual nos indica que nosotros tenemos que velar por la identificación, obviamente la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos, como son a los agentes físicos, químicos, entre otros, pero sobre todo hace hincapié en lo que son los factores psicosociales, los cuales nosotros tenemos que, como área de SCT, pues velar por ellos, identificarlos, evaluarlos y realizar los controles de manera
de manera prioritaria. Hablando de estos controles psicosociales, por ejemplo, podríamos hablar del tema de lo que es considerar el ritmo de trabajo, el equilibrio trabajo-familia para evitar el conflicto, trabajo-familia, el aislamiento, el desapego. Y si bien es cierto, cada uno de nosotros debería velar por lo que es el tema de salud mental personalmente, pues en el ámbito laboral también estamos obligados a poder contar con ciertos servicios o poder brindar un trabajo que cuente con un clima laboral idóneo. El empleador tiene que establecer las políticas como tal sobre sensibilización sobre redes de violencia, acoso, ciberacoso, entre otros. Asimismo, es importantísimo considerar la identificación, el monitoreo, la identificación de los factores de riesgo psicosociales. Puede ser a través de encuestas, cuestionarios, aplicativos, móviles y sobre todo actuar de manera preventiva. Asumir ciertas actitudes positivas y dinámicas por el respeto a la vida, determinar y analizar causas que generan factores de riesgo psicosociales, organizar y distribuir el tiempo en actividades personales, sociales y laborales y evitar respuestas impulsivas. Esto todo basado en nuestro marco legal. Asimismo, pues tenemos que ver el tema de lo que son los factores psicosociales, que realmente estos pueden ser positivos o negativos, dependiendo si pueden ser protectores o no, sí que pueden intervenir en lo que son los factores de riesgo psicosociales y es que no, digamos que nos están impactando de manera negativa. Esto tiene que ver con la parte del trabajador, el puesto de trabajo, el centro laboral y el contexto socioambiental también extralaboral. Pueden ser, como les había mencionado, positivos, que pueden ser los factores protectores, ya que estos nos van a generar bienestar y evidentemente no van a impactar en el tema de la salud mental y también salud física, pero pueden ser también factores negativos que se pueden relacionar con lo que son enfermedades profesionales, lo que son con accidentes o con el tema de la desmotivación, la fatiga, el estrés, y pueden derivar o estar asociados a procesos peligrosos. Incluso pueden llegar a terminar con somatizaciones, que quiere decir con sintomatología física, y estos ya, si son negativos, pues evidentemente se constituye ya lo que son, perdón, los riesgos psicosociales. Asimismo, haciendo una diferenciación de las mismas, es la parte de los factores psicosociales, pues son descriptivos, aluden a la estructura organizacional y las condiciones psicosociales del trabajo, como lo que son la cultura corporativa, el clima laboral, estilo de liderazgo y el diseño del puesto de trabajo. Los factores de riesgo psicosociales pues son preventivos, refieren a condiciones organizacionales cuando tienen probabilidad de lo que son tener efectos lesivos e impactan negativamente a la salud, ¿no? Y como ya había mencionado, pues son factores desencadenantes de tensión y estrés laboral. Y como riesgos psicosociales, tenemos entre los más resaltantes, pues lo que es el estrés laboral, que hoy por hoy creo que todos lo conocemos y está muy en boga, que es el conocidísimo distrés, porque nos impacta negativamente en la salud, la violencia en el trabajo también, y la fatiga derivada de la relación del tiempo de trabajo. Lamentablemente las consecuencias sí lesionan o dañan la salud integral de los seres humanos, de los trabajadores, a nivel físico, a nivel mental y a nivel conductual, y también tienen consecuencias en la organización, como absentismo, como rotación del personal o altas rotaciones del personal, pérdida de la productividad y pérdida de horas hombres trabajadas, entre otros. Y bueno, evidentemente también un mal clima laboral. Aquí tenemos un modelo de los monitoreos. Como ya se les había mencionado, nosotros tenemos la obligación de identificar los peligros, evaluar los riesgos y sobre todo tener una jerarquía de controles. ¿Para qué? Para poder aplicar, una vez que identificamos un peligro y evaluamos este riesgo, sobre todo los impactos a nivel de riesgos psicosociales, pues tenemos que controlar, es decir, tenemos que poner los planes de acción. Porque al momento de la aplicación de estos monitoreos de riesgos psicosociales como tal, no se está evaluando al trabajador per se, no se está evaluando al puesto de trabajo como tal, sino se está evaluando a la organización del trabajo. Entonces, esto es algo que se tiene que tener muy en cuenta, muy en claro, pero no solo aplicar los monitoreos de manera anual,
como lo menciona la ley, por cumplimiento marco legal, sino también que estos monitoreos, pues evidentemente tengan un plan de acción y se trabaje de manera multidisciplinaria, articulado sobre todo con la alta dirección, la alta gerencia y recursos humanos, y evidentemente todo el área de CCT, involucrando también a los trabajadores. El más conocido que tenemos nosotros hoy por hoy, pues tenemos el COPSOC ISTAS 21, el 21 suceso, pues en el cual aquí menciona, por ejemplo, las 6 dimensiones, ¿no? Eficiencia psicológica con el trabajo, conflicto trabajo-familia, control sobre el trabajo, apoyo social y calidad de liderazgo, compensaciones del trabajo y calidad social. Tenemos otros monitoreos también que hoy por hoy también están validados, que son los de la Javeriana, que es de Colombia, y la de PANO, que es de México. Y también el actual que tenemos a nivel del CENSOPAS, que es el CENSOPAS COPSOC, que ha salido el año 2022 a través del Instituto Nacional de Salud. Todos estos monitoreos de riesgos psicosociales están validados en nuestro país y estos sirven, tal cual he mencionado, para poder identificar y medir el nivel de riesgo, obviamente estos riesgos psicosociales, pero sobre todo para ver cómo está la organización del trabajo y poder tener los planes de acción necesarios de acuerdo a los riesgos que nosotros encontremos de manera individualizada en cada empresa. Asimismo, un ejemplo de lo que sería una estrategia de intervención de los riesgos psicosociales, una vez que nosotros hemos evaluado los riesgos psicosociales a través de los monitoreos, pues lo que tendríamos que hacer sería la modificación del ambiente laboral, las mejoras de las condiciones de trabajo, el establecimiento de los límites claros entre la vida laboral y personal, porque como ya les había mencionado, es importantísimo tener un equilibrio para evitar lo que es el conflicto trabajo-familia también. Incluso hoy por hoy la normativa nos avala, sobre todo la normativa de teletrabajo, que nos indica la desconexión digital. Y también lo que es la reducción de la carga de trabajo, la valoración del riesgo, nuevamente, la identificación de los factores de riesgo psicosociales, reevaluación del nivel de riesgo luego de la intervención de nuestro programa, identificación de las medidas preventivas y correctivas, y por último, la determinación de la probabilidad de presencia de eventos adversos como tal. Todo esto debería de estar incluido, perdón, en lo que es nuestro plan de salud mental, que quiere decir nuestro plan para poder prevenir los factores de riesgo psicosociales dentro de, obviamente, nuestros planes de CCT articuladamente con las otras áreas ya mencionadas. Asimismo, algo que sería bueno, muy importante colocar o muy importante rescatar es que cada vez que nosotros apliquemos estos monitoreos de riesgos psicosociales, que deberíamos hacerlos anualmente, pues tengamos que tener estos planes de acción y podamos trabajar de la mano con el área de recursos humanos. Siempre tenemos que tener este soporte de recursos humanos para poder hacer que nuestro plan de acción pueda ejecutarse. Caso contrario, bueno, los resultados que tengamos en el monitoreo, pues evidentemente van a quedar solamente en un documento, ¿no? Otro tema que también es importantísimo, que hoy por hoy se ve, incluso también dentro de lo que es el teletrabajo, ya que muchas empresas han migrado a esta modalidad contractual, pues se ha visto que se tiene una relación muy elevada con el estrés laboral. Incluso, aquí les he citado un estudio de investigación de historia que se hizo en el año 2022, es un estudio peruano, donde se ha visto que sí hay una relación entre lo que es el estrés laboral, que tiene beneficios, evidentemente, pero también hay ciertas problemáticas las cuales hay que tomar en cuenta. Dentro de lo que son los beneficios, pues sí, se han evitado complicaciones producto del tráfico. Hoy por hoy todos conocemos que el tráfico limeño es uno de los peores a nivel Latinoamérica. También se ha visto que se puede evitar el ausentismo significativo y aumenta la producción y los objetivos. La problemática, pues, que genera sedentarismo, genera estrés laboral significativo y genera alteraciones emocionales significativas. Esto se ha visto porque los seres humanos somos seres sociales y de una u otra manera necesitamos crear vínculos, sobre todo con
nuestros compañeros de trabajo, lo cual se modificó drásticamente durante la pandemia y posteriormente cuando se realizan ciertas modalidades contractuales, ¿no? Problemáticas muy específicas, pues evidentemente cuando nosotros hablamos de salud ocupacional como tal, pues no nos basamos solamente en un tema en específico como los riesgos psicosociales, no van divorciados, por el contrario, están prácticamente van de la mano con los trastornos ergonómicos como tal, ¿no? También es importantísimo ver lo que son las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, las cuales se han incrementado ya que, o digamos, se han exacerbado porque realmente tenemos problemas como el sedentarismo, el estrés laboral, entre otros. Entonces, esto lleva de la mano el exacerbarse ciertas existencias como patologías cardiovasculares, como las que se mencionan en el libro. Fuera de los problemas en salud mental, pues evidentemente también se ha visto el abuso de fármacos para llegar a las metas establecidas y por respuestas ansiosas, depresión, distrés y sobre todo también el aumento de peso, el nivel de ansiedad también, ya que las personas generan tanta tensión, tanto distrés y tanta pérdida de consumo de energía que lo que tienden a hacer es buscar mecanismos compensatorios o la alimentación para llenarse de fuentes energéticas, pero lamentablemente estas de aquí sobrepasan, digamos que los requerimientos calóricos que cada persona necesita y no hay digamos que no hay un equilibrio entre ellos porque las personas en su mayoría están sedentarias. Si bien es cierto, de repente algunos de los aquí presentes, cuando han estado trabajando en casa, de repente en alguna modalidad híbrida, pierden el control del tiempo y realmente solamente se paran por ahí para ir al baño, no hacen de repente sus pausas activas, no se levantan cada 2 horas, o mucho peor, no hacen sus pausas visuales 20-20-20, entre otros. Entonces, todo este conjunto de acciones que están resultando contraproducentes, pues evidentemente llegan a estos problemas que atañen no solamente a la salud mental, sino también a la salud física. Pues, según Soria, ¿qué es lo que tenemos que hacer para actuar o para atacar ello? Pues intercalar los días presenciales y no presenciales para la productividad, es decir, optar por un teletrabajo híbrido, que es lo que recomienda, realizar las pausas activas como tal, como ya se le menciona, son cada 2 horas. Las derivaciones a psicoterapia, especialidades médicas, eso también es importantísimo, porque al momento de que nosotros identificamos estos riesgos psicosociales, pues evidentemente vamos a tomar acción dentro del ámbito laboral, pero también tenemos que ver el lado del individuo, y el individuo tiene que verlo ya con su IPRES, que puede ser público, privada, la EPS, el seguro de salud, de salud que más necesite, y sobre todo tener programas de equipos interdisciplinarios, ya que como mencionaba a lo largo de la ponencia, tenemos que involucrar a todas las áreas, sobre todo la alta dirección, sobre todo las altas gerencias. El área de recursos humanos tiene que estar involucrado en ello, y evidentemente también los comités de SPT, dependiendo de el número de trabajadores que tenga mi empresa, ¿no? Y pues algo también que es importantísimo es el derecho a la desconexión digital, pues esto ya se está aplicando hoy por hoy. Y el tiempo de desconexión digital, algo que menciona la normativa, es importantísimo, que tiene que ser mínimo de 12 horas continuas en un periodo de 24 horas, lo cual sí se puede respetar para las empresas privadas, pero lamentablemente para el área de salud a veces no se puede aplicar del todo. Bueno, y eso sería todo como una pequeña reseña de todo lo que son registros sociales, factores psicosociales y los monitoreos que nosotros aplicamos a nivel país. ¿Cómo estás, Yamín? Buenas noches y buenas noches a todos Hola, quienes nos Kevin, ¿cómo acompañan. estás? La verdad que es un tema tremendamente amplio, así que gracias por así haberlo reducido. Igual hay un montón de preguntas, y por favor a quienes deseen, los invito a que vayan dejando sus preguntas en el chat o levantando la mano. Y antes de arrancar con eso, creo que había un par de detalles que Natalie nos quería contar y de ahí vamos con las preguntas. Genial.
Hola Kevin, hola Yasmín, buenas noches con todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Realmente, como dices, es un tema muy, muy importante y que se ha agudizado con el tema de la pandemia y que no podemos perder de vista en las empresas para justamente tener todo este proceso de tener una productividad positiva en los trabajadores, y creo que es un tema que también, además de la parte legal, nos va a ayudar mucho en la productividad. Para comentarles y compartirles que todos los que se están conectando el día de hoy tienen un precio especial para el día miércoles 18 de octubre, que tenemos una sesión con Yasmín, que ya es de 2 horas. Vamos a poder profundizar mucho más en los temas que nos ha podido alcanzar el día de hoy. Así que los esperamos, les estamos compartiendo en el chat un link de WhatsApp y también toda la información. Para los que estén interesados, nos escriben, nos indican que han estado en el webinar del día de hoy, y con eso pueden acceder a la oferta especial, tanto para los de Perú como para los de fuera de Perú. Así que estamos atentos a sus mensajitos y el día de mañana igual les vamos a enviar información. Y también, bueno, recordarles que este es nuestro tercer lunes por el mes de la medicina con el evento gratuito. Recuerden que el lunes 23 nos toca experiencia en la identificación, gestión de hipoacusia inducida por ruido en el Perú, y el lunes 30 de octubre, innovación tecnológica, inteligencia artificial en salud ocupacional. Todos ya están inscritos, así que no se preocupen por eso, pero si por ahí no lo han agendado todavía, lo puedan agendar y no se lo pierdan. Muchísimas gracias nuevamente a Yasmín y a Kevin por el espacio el día de hoy, y a todos ustedes por conectarse, y ya los dejo para que puedan responder todas las preguntas. Buenísimo, muchas gracias, Natalie. Gracias. Bien, Yasmín, hay varias preguntas, ya están llegando algunas por el chat, algunas por el privado, algunas directas. Si alguien quiere, por favor, levantar la mano, bienvenido. Yo te voy a hacer una que me lo ponen por acá al mismo tiempo me pasó cuando conversaba con un ingeniero. Tú sabes, no quiero que los ingenieros me vean mal, pero a veces los ingenieros necesitan ser son muy, no sé, como el ruido, 80 y tantos decibeles, o tanto de vibración, o tanto de sustancia química, y es difícil no solo para ellos, para mí también en un inicio, cómo cuantificar el riesgo psicosocial. Entonces, sí, y te hemos invitado porque nos conocemos hace mucho tiempo y sé que eres una médica ocupacional apasionada por los riesgos psicosociales, estás metido de lleno en esto. Y sí nos gustaría mucho que nos compartas alguna experiencia muy concreta para los que necesitamos así palparlo, de una experiencia en la cual tú hayas podido participar de intervención y que hayan mejorado estos niveles de riesgos psicosociales, y qué indicadores o variables o no sé si KPIs podemos utilizar en la gestión de los riesgos psicosociales. Y de ahí le damos la mano a una otra o a un alguien que está por ahí queriendo participar. Pues evidentemente sí, el tema de la salud mental como tal y la prevención de lo que son los factores de riesgo y los riesgos psicosociales como tal es un tema bastante cuestionante, pero también es de difícil aplicación dentro de las empresas. Todavía hoy por hoy se tiene cierta resistencia al Estado incluso, y sobre todo cierta resistencia también a la aplicación de los mismos, porque dentro de la experiencia que tengo de 6 años, ya cumplí 7 años más o menos en ese campo, pues se hizo que algunas empresas, sobre todo la parte de la alta dirección, tienen como que cierto rechazo a poder ver cómo está la organización interna del trabajo, porque como sabremos, los monitores de riesgos psicosociales no evalúan al individuo, no evalúan al trabajador, sino evalúan a la organización del trabajo. Entonces, por ahí ya digamos que tenemos una barrera. Pero de todos modos tenemos a la ley que nos obliga dentro de los monitores ocupacionales al menos a sacar uno anualmente. Entonces, dentro de mi experiencia en una de las empresas en las que estoy destacada, pues sí se aplicó el monitoreo de riesgos psicosociales, aplicamos el ISAS 21 suceso en su versión larga, logramos la cobertura del 90% de los trabajadores encuestados. Es una empresa que se dedica a la parte de lo que son las TIC, pero previo a ello se tuvo que hacer casi 2 meses de concientización, de sensibilización, de charlas para que los trabajadores pudieran aceptar que sean encuestados.
se tuvo buenos resultados, pero eso sí, se trabajó de la mano con la alta gerencia, con la alta dirección y con recursos humanos, que sí nos apoyó idóneamente para tocar este 90%, para lograr este 90%. Salieron por ahí dos negocios sociales, salió ritmo de trabajo y carga mental. Se hizo un plan de acción, constaba de 6 pasos, incluso se hizo una prueba piloto de la aplicación previa al post. Entonces se logró la participación también de se hizo un pequeño muestreo del cuestionario del 10% hacia los trabajadores, así al azar, en los cuales ellos tenían que colocar, tipo a modo de escala de Likert, cuáles para ellos serían los prioritarios para poder, digamos que, priorizar el plan de acción de acuerdo a esos 6 medidas que nosotros tomamos. Aprovechamos también las TICs y con ello pudimos, digamos que, tener un mejor horario laboral para determinadas áreas del puesto de trabajo, lo cual se aplicó por 3 meses. Asimismo, también se hizo, digamos, lo que son las charlas sobre el estrés laboral, prevención del estrés laboral, desconexión digital, entre otros temas netamente de salud mental, que llevan engranados a lo que nosotros encontramos en este monitoreo de recursos sociales. Se hicieron también por allí, se habló con el área de recursos humanos y reclutamiento, y vimos también los temas de desempeño, también las habilidades blandas, las habilidades de estos colaboradores, y en base a estos, y también se hizo también lo que son las encuestas para medir lo que es el estrés laboral, y se puso cada 6 meses, ¿no? Que eso es aparte de los monitoreos que evidentemente se tienen que hacer de manera anual. Lo cual sí tuvo, digamos que una buena aceptación por parte de los trabajadores, y sí se vio también que por ahí que habíamos detectado el estrés, porque incluso se hizo el acompañamiento, se les exhortó a los trabajadores que vayan al psicólogo a seguir con su psicoterapia, y pues evidentemente se vio la mejora de los mismos, ¿no? Esto lo trabajamos de manera articulada, FCT, bueno, con el enfermero ocupacional también, y pues con el área de recursos humanos y la alta dirección, y realmente ha ido bastante bien. Esa es la experiencia positiva que he tenido, ¿no? Hay otras, como ya te he mencionado, para ir a algunas empresas que todavía se tiene la resistencia, pero es, digamos, que es la labor nuestra como médicos ocupacionales, ser los gestores y poder vender la salud como una inversión y no como un gasto. Entonces, creo que esta ha sido la experiencia más importante que he tenido realmente. Perfecto. No sé si ahí, Natalie, nos puedes ayudar para para que pueda usar el micro Evelyn, que tiene levantada la Claro. mano. Evelyn, te estoy dando la opción para que puedas activar tu micro. Buenas noches con todos. Un gusto poder participar de esta capacitación que me ha parecido muy interesante. Bueno, trabajo en el Seguro Social. Mi pregunta básica es, ¿qué tanta experiencia has tenido, Yasmín, de repente en haberte solicitado de repente una empresa de parte del Estado? Y si no hubiera así alguna experiencia que hayas tenido, de repente las resistencias o cómo manejar ese tema a nivel de las direcciones, de alguna manera para también nosotros tener ese tipo de alternativas de manejo, ¿no? Eso básicamente. Gracias. Gracias, No, Evelyn. gracias a ti. Gracias, Evelyn. Pues sí, evidentemente aquí tenemos que hacer, digamos, que una distinción entre lo que es la empresa privada y lo que son las instituciones públicas, ¿no? Para lo que son las empresas privadas, pues tenemos el ente fiscalizador, que todos conocemos que es UNAFIL, pero que no tiene injerencia en la parte de las instituciones públicas. Quien, digamos que ahorita fiscaliza a las instituciones públicas es Servir. Bueno, por mecanismos ya de los médicos ocupacionales no nos metemos, entonces digamos que tienen otro seguir. Pero sí, también tengo experiencia en el sector público. Y si bien es cierto, primero uno encuentra cierta resistencia, pues si tú no sabes vender, utiliza el tema de vender respecto de marketing y nada por el estilo, pero como gestores debemos de saber
vender lo que nosotros hacemos, ¿no? Sobre todo, velar por la salud como tal, porque es la salud integral, la salud física, obviamente que en coordinación con el RSCT, los higienistas, los ingenieros, todo el equipo de recursos humanos, trabajadores sociales, etcétera, pero al final tenemos que velar por la salud de los trabajadores. Y en el tema preciso de lo que son las instituciones públicas, pues, bueno, tenemos que basarnos en la normativa legal. Siempre básate en la normativa legal. Y para el área de la salud como tal, pues tenemos lo que es la ley de salud mental, en la cual te indica el alcance, sobre todo, que son a niveles de las empresas públicas o privadas. Entonces, ahí tienes, digamos, que el marco legal en el cual tú te vas a basar y vas a decir, ¿sabes qué? A la ley que corresponda, a la alta gerencia, o la alta dirección, etcétera. ¿Sabes qué? Necesitamos hacer esta aplicación, necesitamos hacer estos monitoreos por cumplimiento normativo, tienes el cumplimiento legal. Incluso puedes sacar también ahí, si quieres ser un poquito más insistente, pues ciertas tablas de multas de repente también te pueda servir, incluso se tienen las páginas abiertas de la FONAPI, pero sobre todo demostrarles que si nosotros prevenimos estos temas, pues evidentemente vamos a tener mejor productividad, vamos a disminuir el absentismo laboral, vamos a mejorar el rendimiento, incluso también puedes trabajar de manera articulada con recursos humanos para ver los indicadores de absentismo laboral. Si todos son responsabilidad de los mismos, evidentemente no hay por qué te digan que no. Espero haber respondido tu pregunta, Evelyn. Excelente, Yasmín. Estoy segura de que vamos a tener que trabajar mucho. Totalmente de acuerdo con lo que has mencionado. Somos personas y trabajamos para personas. Entonces tenemos que comenzar primero con nosotros mismos, manejando bien todos los conflictos que podamos tener, mejorar el clima. Y creo yo que ha estado muy bonito el resumen. Gracias, gracias. Gracias, Evelyn. A ver, otra consulta que acá se repite a la interna es, ¿a quién le corresponde manejar los riesgos psicosociales? ¿No? O sea, sabemos que existe la figura del psicólogo ocupacional, sabemos que también es una raza media extraña y extinta porque no hay muchos, es complejo y complicado ubicarlo, pero ¿quién debe o sea, claramente como cualquier enfermedad profesional, si ya presenta signos, síntomas, hay un diagnóstico, pues al clínico, ¿no? Pero ¿cómo se gestiona esto? ¿A quién le corresponde? ¿Y qué problema enorme significa que en nuestro listado de enfermedades profesionales aún no se incluya, a pesar desde que la OIT desde el 2010 insiste digamos, con considerar las enfermedades de la esfera mental como enfermedades profesionales? La realidad es que en nuestro país todavía no es así. Entonces, ¿esto qué barrera significa y a quién le corresponde gestionar estos riesgos? Pues evidentemente es una pregunta que viene de para por estrés, para con nuestros coleguitas y nuestros amigos, ingenieros y demás. Pero evidentemente, pues la normativa sí te indica que sea un profesional competente, ¿no? Incluso la 005-2012 te realizó su modificatoria, que es la 002-2020. Hay un artículo, en el artículo 77, que te menciona esto. ¿Cómo nosotros podemos, digamos que, tener el sustento para ello? Pues poder ver estos monitoreos de riesgos psicosociales como si fuese parte del IPC, porque a la final identificamos un peligro, evaluamos un riesgo y sus controles. Y parte de esto son los peligros y los riesgos psicosociales. Y es ahí donde nos indica que cualquier personal competente. Entonces, el personal competente, evidentemente, lo ideal sería que sea el psicólogo y el médico ocupacional, con preparación, evidentemente, con las competencias, pero también lo puede realizar un ingeniero con las competencias idóneas sobre lo que son riesgos psicosociales y que tengan mínimo un año de experiencia como tal. Sí lo podrían realizar, sí lo podrían realizar, pero que prueben las competencias, claro está. Perfecto. Ahí Alberto está levantando la mano. Si Natalie nos ayudas para darle la palabra. Y claro, Alberto, ahí te voy a dar la opción. ¿Listo? Alberto, te escuchamos. Creo que tienes que Alberto. quitarle
Está muteado Alberto. Alberto, creo que tiene que Sí, quitarle. ya le di la opción para Mm, que habilite, pero él tiene que mm. tiene que aceptar. Ok, ¿me Ahí escuchan está. ahí ahora? Sí, Fuerte y claro. Ok, muchas gracias, doctora, muchas gracias por la información. Quería hacer una consulta y tal vez un aporte. La consulta es si tiene experiencia o si ha aplicado el tema como estrategia, el tema del MBSR, que es la reducción del estrés basada en el mindfulness. Es como pregunta. Y eso en relación al estrés laboral, ¿no? Netamente. Y el aporte es porque hasta el último trabajo en que estuve, sí lo hicimos como un último aporte, y la verdad que funcionó, ¿no? De repente lo puedo describir, pero primero quisiera su opinión, si es que ha tenido o tiene una experiencia al respecto. Me parece que eres psicólogo, Alberto. No, soy médico cirujano, posgrado en ginecología, soy máster en salud ocupacional y bueno, un montón de experiencia, por eso te No, comentaba. pero sí, felicitaciones, colega, porque realmente manejo muchos de estos temas. Sí he tenido la oportunidad de trabajarlo, incluso estaba viendo un tema de investigación también para la tesis, que lo trabajé de manera articulada con un psicólogo. Por eso fue la pregunta, porque quienes más lo manejan son los psicólogos, ¿no? Correcto. Y lo ideal es que nosotros también tengamos esos conocimientos, porque el nivel de evidencia sí lo avala. O sea, el mindfulness, la terapia cognitivo-conductual, de la mano, así, los dos de la mano, ayudan y si lo aplicamos durante sesiones de 8 semanas, eh, sí va muy bien, aplicando un ítem de cada uno de estos 8 puntos. Para los trabajadores sí se ha visto la reducción del estrés y la ansiedad, sí se ha visto y de manera conjunta con el mindfulness. Sí, es una idea muy buena, realmente para mí sería la terapia idónea que se debería de aplicar, pero sí hay mucha resistencia a poder aplicarlo dentro de las empresas, ¿no? Porque realmente este es un tema bastante nuevo. Pero sí estoy bastante de acuerdo. Y si también si tú deseas compartir nuestra experiencia, los resultados son evidentemente súper positivos. Incluso los colegas de psiquiatras también lo recomiendan. Pues está con el micro abierto también, pero sí lo recomiendo. Si Qué bueno. pudiéramos todos los médicos ocupacionales aplicarlo, pues sería lo más idóneo, ¿no? Sí, va A, muy a- bien. a eso iba, ¿no? Es correcto lo que dice, en el sentido de que la evidencia lo respalda, ¿no? Eh, es también correcto que la resistencia es fuerte, sobre todo de la dirección, porque involucra un gasto, ¿no? Nosotros lo hicimos con un buen grupo, involucró un gasto, pero una vez que demostramos pasadas esas 8 semanas, con ese grupo de gente que tiene que estar preparada en el sentido para cumplir, ¿no es cierto? Porque son sesiones que hay que cumplir 30 o 40 minutos diarios, ¿no? Y hay una sesión especial a la semana de 2 horas. No es que sea complejo, sino que si tú los convences de que eso los va a mejorar porque está demostrado y en el resultado lo demostramos, ¿no? Yo soy un partidario y como tú, o sea, creo fehacientemente en eso. Entonces, eh, termino con el comentario, creo que deberíamos apostar, ¿no? En insistir en ese detalle, porque con ello, al entrar sobre el sujeto, es más difícil, digamos, actuar, es más fácil actuar sobre, en este caso, sobre el trabajador, que sobre 6 puntos que hay que modificar en la gestión de riesgos, ¿no es cierto? El clima, el horario, la desconectividad, no, mejor preparemos al trabajador en sedarle algunas áreas cerebrales, que eso es lo que se consigue con el mindfulness, y bueno, y que acepte, no que baje la cabeza, sino que trabaje o que acepte cómo están las cosas mientras se van mejorando, ¿no? ¿Te parece? Ese es un comentario y creo que con eso lo dejo, ¿no? O sea, los invito a que hay un video muy bueno de la doctora Sara Lazar, que es la que comprobó con la resonancia magnética funcional es lo que estamos hablando, ¿no?
Creo que nada más por ahora, pero los invito a todos los colegas a ver un poco más de esto y a ver si se puede instaurar en sus respectivos trabajos. No es fácil, pero al ser efectivo creo que vale la pena. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, doctora. Gracias, Kevin. Gracias, Alberto, por tu participación. Siempre, Alberto. siempre suma bastante la experiencia de diferentes colegas. Otras consultas que nos hacen llegar, se repite esta, es qué recomiendas, Yasmín, respecto al tema de, hay clínicas ocupacionales, ¿no? Que en su valor agregado te proponen incluir estos test de ISTAS en su examen médico ocupacional. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es una buena idea? ¿Si hay que hacerlo de cierta manera o definitivamente no? ¿Qué te parece a ti esto? Esta pregunta va con lanza. Bueno, o sea, lo recomendable, como ya mencioné, tiene que ser el profesional competente. Y para hacer la aplicación de sobre todo de lo que es el ISTAS 21 suceso, que bueno, es una de las tres metodologías que nosotros tenemos, pues tienes que tener el espacio idóneo para aplicarlo y no aplicarlo así como se hace en la mayoría de técnicas ocupacionales, que el examen o la evaluación psicológica te dura unos promedio de 20 minutos, ¿no? O sea, yo no lo recomendaría, bajo mi opinión personal, ojo. No lo recomendaría porque el monitoreo de riesgos psicosociales tiene que ser aplicado para ver la organización interna del trabajo, no al individuo. O sea, no te va a servir mucho, más aún si lo tomas en un examen preocupacional. O sea, el individuo recién va a ingresar, no conoce nada. Entonces, ¿qué te aportaría a ti? O sea, lo dejo Perfecto. a criterio de los demás, ¿no? Pero por mi parte no lo haría. Bien, ahí Jeff nos escribe en el chat, nos dice, ¿la desconexión digital es obligatoria? ¿Hay alguna norma legal que nos indique ello? Ahí te dejo para que contestes. Seguramente quiero ahí complementar algo. Sí, me deben tener trabajo. No se tome, en algunos casos, pues ahí hay que reforzar un poquito más con el área de recursos humanos en ese tema. Si bien es cierto, la normativa también te dice que van a haber algunos casos que son ya, digamos, de circunstancias así súper especiales, en los cuales vas a tener que digamos que trabajar fuera de tu horario laboral por circunstancias netamente específicas, pues evidentemente sí, pero lo ideal es la desconexión digital. O sea, una cosa es algo fortuito y condiciones puntuales, o situaciones puntuales, perdón, y otra muy distinta es que no se aplica la desconexión digital y más aún de repente en tu periodo de descanso médico, en tu periodo de vacaciones, etcétera, o los fines de semana fuera del horario laboral, si haga rutinario, ¿no? Porque eso ya estaría constituyendo incluso también ciertos parámetros para hostigamiento laboral. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. No solo para complementar lo que dice Yasmín, sabemos que en febrero salió el reglamento de la ley de teletrabajo, y cuando salió la ley, y bueno, y el año pasado y ahora a inicios de este año, el reglamento de la ley, habla del derecho a la desconexión digital, incluso lo, lo, lo describe con bastante minuciosidad e incluso hace una actualización también al reglamento de inspección laboral e incluye nuevas sanciones. Entonces, dentro de las nuevas sanciones consideradas como falta, no me acuerdo si era grave o muy grave, incluye que el empleador no respete el tema de la desconexión digital y hay una multa y todo lo demás. Ahora, esto en el marco del teletrabajo, porque habla incluso de cuántas horas después de trabajar hay que volver a la jornada y todo lo demás, ¿no? Pero en el marco del teletrabajo, ahí de repente habría que consultarle a un abogado laboralista si esta mención de la desconexión digital se puede trasladar a alguien que no está teletrabajando, sino trabaja de manera convencional, ¿no? Ahí sí, de repente un abogado nos puede ayudar y habría que hacer la consulta al área legal, ¿no? Pero sí hay una norma, sí está incluido en el reglamento de fiscalización laboral, así que ahí, Jeff, te recomiendo darle un vistazo al reglamento de teletrabajo que salió a inicios del año.
Nos pregunta Miguel, Yasmín, y acá también me parece bastante interesante porque nos va a permitir aterrizar todo lo que nos has contado. Nos dice, ¿cómo plantear medidas correctivas en la organización del trabajo que está vinculada a la carga de trabajo por falta de tiempo libre fuera del trabajo, sin que ello signifique o implique un inconveniente para la organización? Creería que, voy a tratar de interpretar, hizo su monitoreo de riesgos psicosociales, salió no muy bien en temas de carga de trabajo, ¿cómo plantearía un plan de acción que no afecte a la producción, ¿no? Algo así. Bueno, O qué ejemplos nos podrías dar de cómo aplicar? O sea, la idea es de que cuando hagamos el monitoreo de riesgos psicosociales, y te soy totalmente sincero, me han dado a veces informes y cuando veo las recomendaciones, pues es humo. Entonces no me da cosas concretas. Sé que no me las puede decir muy específicas porque no conoce mucho la organización, pero que me lance algunas opciones o algunos tips, ¿no? Muy concretos, muy aplicables, nada de cosas muy, ¿no? Por encima. Entonces, ¿tú cómo has visto la aplicación de planes de acción después de monitoreo de riesgos psicosociales? En este caso en particular de la pregunta de Miguel respecto a carga de trabajo. justamente carga de trabajo que impacte a la productividad. Pues uno, tenemos que hablar con el área de recursos humanos, que es lo principal. Uno, ver los horarios realmente si es que se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Porque si bien es cierto, digamos que ahí tenemos un vacío legal con el tema de la desconexión digital, sí, y con la desconexión realmente posterior a las horas de su jornada laboral. Entonces, tenemos que ver, bueno, cuánto dura la jornada laboral. Eso es básico, porque me parece que el riesgo que están tocando, ¿cuál es? La carga de trabajo, ¿no? Carga de trabajo, así es. Ajá, la carga de trabajo. Ok, carga de trabajo, pero también va de la mano con alguna otra más, porque usualmente tenemos dos. Las primeras que salen, las prioritarias, en lo que son los monitores de riesgo psicosocial. ¿Cómo podría atacar yo? Pues, uno, conociendo más la parte de la organización. Dos, hablar con el área de recursos humanos. Viendo el tema de lo que es la carga de trabajo, viendo los horarios laborales netamente y hablando con el jefe de operaciones también, porque como mencioné, por ahí tenemos que involucrar a todos. Si bien es cierto, podría ser que esta empresa, por la productividad y demás, sea una empresa de alto riesgo, que se dedica a la parte de la producción y demás, pues lo ideal sería hablar con la parte de planning, que son los gerentes de operaciones, y explicarles y que ellos nos nutran a nosotros al área de salud ocupacional. Oye, ¿sabes qué? Mira, tengo tantas horas de trabajo, yo tengo tal meta, tal productividad, tal producción y demás, entonces vamos a ver, tenemos que involucrarnos con ellos a fin de que nuestros trabajadores, evidentemente, uno, no se quemen, no en burnout y no impacte la parte de la productividad. Porque de repente, si son trabajadores que están en alto riesgo, pues evidentemente se necesita mano de obra, pueden de repente buscar horarios rotativos y también de repente las pausas que pueden ser pausas dinámicas o pausas estáticas, en este caso, dependiendo de la actividad que esté realizando, ¿no? Eso podría ser por una parte. Y dos, también medir también si es que no solamente es la carga de trabajo, sino que eso también está impactando ya a nivel de la salud, más allá de la salud mental de los trabajadores. Porque si solamente carga de trabajo por los horarios y demás, o hay un tema de horarios, o rotación de horarios, o altas horas que están trabajando, o también está impactando la carga mental. O sea, habría que aterrizar un poquito más esa idea para poder determinar ese plan de acción que hay que tomar. Porque con uno solo, o sea, puedo divagar, pero aterrizar más la idea está un poquito compleja, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Y ahí Alberto nos complementa el tema del no respetar la desconexión digital, es considerada como una infracción muy grave. Gracias, Alberto. Y vamos a darle paso a Marcos, que quiere comentarnos algo. Marco, te escuchamos. ¿Qué tal, doctor Kevin, doctora? Un gusto en realidad escucharlos. Yo quería de repente comenzar con lo que el doctor Kevin usted comentó, y es por qué no está en la lista de enfermedades profesionales estos daños, ¿no? Ocasionados por el riesgo psicosocial. Y en verdad es como, bueno, la doctora indicó de que el diagnóstico básicamente no es a una persona, sino es a la empresa, ¿correcto? Y es por eso de que probablemente en nuestra normativa de lista de enfermedades profesionales, al ser un diagnóstico empresarial, entre comillas empresarial, no puede ser registrado como un daño producto de una evaluación de un grupo de personas, ¿no?
Sin embargo, cuando uno analiza por partes el riesgo psicosocial, se puede dar cuenta que de repente cuando hablamos de lo que ustedes, por ejemplo, han mencionado ahorita, que es el burnout, sí es un daño personal y que amerita una medición y una identificación de la persona porque eso puede llegar a desencadenar de repente depresión, ansiedad o algún otro tipo de problema, incluso hasta el suicidio, ¿no? Entonces, yo creo que acá importa mucho el instrumento. Los instrumentos que ha mencionado la doctora en realidad son varios. Ahí en España utilizan otro instrumento más. Hay otros, hay como 7 El o 6 F5. más instrumentos para poder medir. Pero a lo que iba es a lo siguiente. El ISTAS tiene varias versiones, ¿no? Corta, mediana y larga. En algunos países utilizan la corta para hacer un tamizaje o screening. Si sale positivo algo, avanzan con la mediana y siguen identificando doble presencia o algunos otros ítems o variables más dentro de este instrumento grande. Y si de repente encuentran una variable de doble presencia, tienen que determinar, delimitar si este riesgo psicosocial es del trabajo o de repente es digamos, una variable que depende no del trabajo, sino de una parte familiar, porque doble presencia nos hace hincapié a que tengo mi cabeza en el trabajo, pero también tengo mi cabeza de repente en algún otro problema, ¿no? Entonces, esta variable de riesgo psicosocial es muy compleja y amplia. Y yo he visto por ahí 1 o 2 instrumentos que a veces valoran, se utilizan también para valoración personal, como cuando uno diagnostica el estrés o la ansiedad o la depresión, pero la mayoría de instrumentos está diseñado para hacer diagnóstico empresarial, ¿no? Y es complejo evaluarlo porque incluso hasta implica los tipos de contratos que tienen los trabajadores para después hacer un global y ver cuántos son formales, cuántos de repente están con recibo en horarios o cuántos de repente no tienen contrato, ¿no? Entonces, estamos, creo, avanzando en esto. Yo he visto que ha aumentado el nivel de conocimiento del estudio de esta variable y yo creo que seguimos en buen camino y creo que estas charlas incentivan a que nosotros mejoremos a poder tener más conocimiento. Nada más hacer eso, gracias. Muchas gracias, Marco. Sí es cierto, ¿no? En el 2010 la OIT sacó su lista nuevo de enfermedades profesionales. Nosotros es desde el 2008. En el 2019 salió la ley perdón, de salud mental. Al año siguiente salió el reglamento de la ley. Sensopas hizo lo suyo y validó el Sensopas COPSOP. En el momento de la pandemia, mucha normativa COVID de temas de salud ocupacional mencionaba y hacía un hincapié importante en temas de salud mental. Entonces, yo creo que estamos dando pasos importantes. Eh, no sé si aún estamos al nivel como para ingresar en el listado de enfermedades profesionales en el Perú, en las de la esfera mental, pero vaya que hemos avanzado en el tema. No sé tú cómo ves, y bueno, y en varios papers se menciona que el aumento de enfermedades profesionales, tanto las musculoesqueléticas como las de riesgos psicosociales van para arriba, mientras que ya tenemos bastante estudiados y controlados. En varias empresas todavía nos falta ahí algunos sitios, pero los riesgos químicos, físicos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el futuro de la gestión de los riesgos psicosociales? Y a mí, a propósito del comentario de nuestro compañero que acaba de hablar hace unos minutos, de Marco, perdón, creo que fue. Marco, Ujú. sí, es un tema bastante interesante, ¿no? O sea, lo ideal sería lograr llegar a ser un país referente, así, al menos en Latinoamérica primero, ¿no? Porque como sabemos, el lista 21 suceso primero se validó en Chile y luego ya lo adoptamos nosotros. Y luego, posterior a ello, vino lo que era Pando, que es de México, vino la Favarina, que es de Colombia, que hoy por hoy también son instrumentos que son validados. Y pues tenemos el de la metodología CESOPAS, COPSO, ISTAS, que es de aquí del DNS, que versión que salió el 2022, que hoy por hoy incluso varios médicos lo están desarrollando a través de lo que es el CESOPAS y el DNS, ¿no? Pero esto de aquí, estos 3 monitoreos que nosotros tenemos, estas 3 herramientas que nosotros tenemos, son herramientas que también para ver la organización del trabajo. Ahora, algo que mencionó Marco, que es muy destacable, incluso lo puse al inicio de mi ponencia, es para ver los trastornos mentales. Y realmente la OMS ni siquiera le llama trastornos mentales hoy por hoy, sino los llama como trastornos emocionales.
y se habla de lo que es la depresión y la ansiedad. Incluso en el cuadro, a inicios de la ponencia, incluso también se comentó que Perú lleva la batuta en lo que es depresión y lo que son las personas que están luchando por las enfermedades mentales, y eso lo dice Sapiens del 2022, que es el último estudio que se tiene, donde se hizo un comparativo con Latinoamérica y el mundo. O sea, se hizo un comparativo de las personas jóvenes entre 18 y 24 años, que son justo los pulpines que podemos decir nosotros de repente, que no tienen las herramientas individuales para hacerle frente a todas estos riesgos psicosociales que evidentemente pueden ser a nivel laboral o extralaboral, y que no tienen tantas herramientas como de repente las personas de 50 y pocos años y 64 años, ¿no? Esto también nos deja ahí una brecha para saber por dónde atacar, porque esta generación nueva de los centennials, porque ya los millennials prácticamente estamos ya pasando al río de los centennials, son los nuevos chicos, hay que darles ciertas herramientas como tal. Entonces, yo vería que tenemos mucho campo de acción, que podemos usar mucho, sobre todo la parte preventiva promocional. Si bien es cierto, estamos muy acostumbrados en el país a aplicar la parte recuperativa, el tratamiento, obviamente, recuperativa y rehabilitación, sí, está perfecta, pero podemos hacer mucho, sobre todo a nivel de la salud mental. Si nosotros prevenimos, sensibilizamos, hacemos unos buenos diseños de los puestos con un buen clima laboral y mitigando en la medida que podamos los riesgos psicosociales, porque no los vamos a poder eliminar. Y sobre todo darle las herramientas, que algo que justo quería tocar aquí cuando Alberto mencionó, que que se puede aplicar dentro de las empresas. Obviamente se requiere inversión, porque imagínate un solo medio ocupacional, hacer estas aplicaciones de 8 semanas, pues nos vamos a pasar toda la gestión así, pues contar con el recurso humano obviamente, pero sí es válido porque vamos a poder aplicar, o sea, enseñar, y cada trabajador no puede aplicar de manera individualizada ciertas terapias cognitivas conductuales, porque eso te hace la reestructuración cognitiva, de fusiones, entre otros temas, más del mindfulness, que lo que va a hacer es que el trabajador tenga mayor adaptación al estrés, es decir, que se adapten al estrés, sí, porque el estrés siempre va a haber, pero que no lleguen al pico estresor de tal manera que este tenga un impacto, porque si hay curva de 10, que este tenga un impacto a nivel somático y a nivel psicosocial, sino que cuando reconozcan esta curva, por ejemplo, de estrés o de ansiedad, que ellos sepan qué herramientas utilizar en ese momento presente que lo están sintiendo para poder hacer que esta curva, digamos que en lugar de que sea así un curvón, sino que sea más chiquita y en un pico y que puedan bajar. ¿Para qué? Para que se puedan adaptar y así mismo puedas tú mitigar todo lo que son distrés y ansiedad, que hoy por hoy son los trastornos emocionales que tenemos a nivel mundial, pero sobre todo los que tenemos más elevados. O sea, ¿tenemos mucho por hacer? Sí. Lo positivo es que se está tomando, digamos que, conciencia de ello, sí. Que se le está dando, tenemos mayor oportunidad, y algo que debemos lamentablemente agradecer a la pandemia, sí, que estamos mucho más empoderados, pero sobre todo capacitarnos y darle la importancia de vida a esos factores de riesgo psicosociales, porque si bien es cierto, la parte ergonómica y la parte psicosocial van de la mano, o sea, la parte psicosocial está dentro de lo que es la ergonomía social y cognitiva, entonces todo está de la mano. Y si bien es cierto, en otros países, España sobre todo, nos lleva ejemplos, pues nosotros también podemos aplicar con los que tenemos o hacer más investigación para poder cuidar la salud de los trabajadores. ¿No? Espero que se me extendí un poquito, pero estos temas me apasionan demasiado. Pero espero haber contestado por allí las preguntas. Sí, yo creo que sí, Yasmín, muchas gracias. Definitivamente para este tema, el tiempo nos queda súper corto, pero el tema de que cada vez más hay capacitaciones para psicólogos, y no solo psicólogos, sino en general profesionales o líderes de SST en temas de riesgos psicosociales, las herramientas que les tenemos, el mismo Sensopas ya va por la cuarta o quinta promoción en el cual ha puesto una herramienta digital al servicio. Básicamente hay que capacitarse y ya está el acceso liberado. A inicios de este año, México, que hay que mirar muy bien la experiencia, a ver cómo les va, ha actualizado su listado de enfermedades profesionales e incluye todas las de la esfera mental. Entonces,
como siempre comento, están pasando cosas acá en el Perú y en la región, entonces yo creo que es un tema bastante interesante, mucho por lo cual todavía se tiene que hacer y capacitarnos en ello. Gracias por tu tiempo, gracias a todos los que nos han acompañado, en realidad en esta hora que nos quedó súper corta. Igual el miércoles quienes deseen ampliar están invitados por ahí, Ramcor está mandando alguna información por el chat. Y bueno, por mi parte, agradecerte y muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. No, gracias por la oportunidad y gracias al equipo Ramco. Así que, bueno, espero verlos el día miércoles para poder conversar un poquito más. Muchas gracias, Yasmín, muchas gracias, Kevin, muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Y como indican, el miércoles podemos continuar con los temas, tenemos un poco más de tiempo para profundizar y los esperamos también con la oferta que les hemos compartido. También les hemos compartido en el chat. El día de mañana tenemos un seminario laboral relacionado a temas de teletrabajo, por ahí vimos un par de preguntas, así que les estamos mandando también información en el chat y pueden acceder también al mismo precio especial en la sesión tanto de mañana como la del miércoles, si alguien está interesado. Muchísimas gracias a todos nuevamente y muy buenas noches. Hasta luego, cuídense mucho. Hasta luego.